Nuestro buen Señor que moras en los cielos, alabamos y bendecimos tu nombre, oh Dios. Qué lindo es poder estar en sábado, porque entramos en comunión contigo. Gracias porque nos das el privilegio de poder honrarte, de poder adorarte. Y queremos pedirte por favor, oh Dios, que nos sigas acompañando en esta siguiente parte del culto. Que la lectura, que el estudio, que cada parte de la música pueda transformar nuestro corazón, Señor. Amén. Oramos humildemente y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy feliz sábado. Qué lindo es verles. ¿Cómo están? Bueno, ya con la clase acá de Escuela Sabática hablamos un poquito. Nosotros con mi esposa tenemos una deuda con Maranata. ¿Saben cuál es la deuda? Que no los conocemos a todos y a todas. Tenemos que venir más, ¿verdad? Para poder conocer sus nombres, sus rostros. Hay algunos que los ubicamos más que a otros, pero no a todos. Una de las cosas, hay varias cosas lindas de esta iglesia, pero ¿saben una de las cosas lindas que tienen ustedes? Es que no temen decir amén cuando hay algo que les impacta, sea la Biblia o una música. No es pecado decir amén. Amén. No es pecado decir gloria a Dios. Aleluya. Son palabras que el cielo usa cuando entonamos loor, alabanza a nuestro Dios. Estamos felices con mi esposa de poder compartir un mensaje. Yo les digo que hay semanas y semanas en la vida de uno, y esta semana ha sido compleja. Pero Dios nos ha acompañado y hemos traído un mensaje para compartirles que lo titulé, como le decía a Elia, un cristiano responsable. Vamos a estar analizando solamente un pasaje en esta mañana. Un pasaje solamente. Para que ustedes lo marquen, ya vamos a ir al pasaje, pero vamos a ir a Marcos capítulo 9 y ya les voy a decir cuál es el pasaje. La vida cristiana, hermanos y hermanas, no es fácil. Si alguien aquí es recién bautizado, como les dije al principio, no los conozco a todos, a todas, pero si alguien aquí es recién bautizado o está transitando la vida cristiana hace 2 o 3 o 4 años, quiero decirles que la vida cristiana no es sencilla. Por eso hay hermanos que se van, hay hermanos que se alejan, hay otros hermanos que van y vienen en su fe. Porque la vida cristiana es una vida de fe y de arrepentimiento. Ese es el circuito nuestro como cristianos. Sin embargo, cuando miramos el programa que Cristo vino a traer a cada uno de los creyentes aquí a este planeta, Jesús dice que Él vino para que tengamos una vida y una vida abundante. El cristiano que está en órbita, que está en sintonía con Dios, es una persona que va a encontrar el sentido de la vida cristiana en esta tierra. Sin embargo, yo clasifiqué 3 grupos de conceptos o procesos que cada persona vive para con Dios. El primer grupo de personas son aquellos que cuando se les habla de Dios, se les propone una vida abundante, ellos reconocen que no les interesa a Dios. Se pueden definir como ateos, pueden creerse autosuficientes, son personas que dicen, mira, te agradezco, pero no. Personas que reconocen la negatividad hacia la persona de Dios. Ellos dicen que no. El segundo grupo de personas son las personas que se creen cristianos, pero no lo son. Son personas que andan como esa higuera, ¿se acuerdan que habla Marcos 11? Esa higuera que estaba llena de hojas, pero sin frutos. Son personas que cargan su vida de apariencia. Personas que cuando uno los mira aparentan cristianismo.
pero son personas que están corriendo un riesgo porque desconocen realmente su situación. Y el tercer grupo de personas son aquellos cristianos honestos que han caído en pecado o que están atravesando un invierno espiritual. Personas honestas, sinceras, que luchan en su andar cristiano, pero están atravesando una situación difícil en su vida espiritual. El miembro de iglesia, el cristiano, tiene una responsabilidad para con estas personas. Acompáñenme, marquen después Marcos 9, pero acompáñenme a 1 de Corintios, capítulo 10, por favor. Y el versículo 32. Fíjense que en el versículo 31 es un pasaje conocido del apóstol Pablo. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa palabra gloria es testimonio, es representar, son aspectos visibles. El apóstol nos dice que si vas a hacer tal o cual cosa, que en ese tipo de acción visible representes a Dios. Y ahora el versículo 32, fíjense lo que dice: no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. En este pasaje se está enfatizando que en un entorno cristiano, en un entorno eclesiástico, porque la carta a los Corintios fue justamente dirigida para un grupo de creyentes, nosotros debemos ser cuidadosos para aquellos que no creen en Dios, aquellos que tienen otro tipo de creencia y aquellos que forman parte de la iglesia cristiana. El apóstol nos está enfatizando aquí que nosotros debemos evitar ser un obstáculo para el que está transitando, ya sea su decisión en negativo para con Dios o su vida cristiana. Este no hace falta que lo busquen, pero se los leo. Filipenses 2:4 dice el apóstol Pablo: no busquéis vuestro propio provecho, sino el de los demás. Nosotros como iglesia, hermanos, tenemos una responsabilidad. Y vamos a ver que el pasaje de Marcos 9 no solamente habla en torno a la iglesia. Acompáñenme, por favor, a Marcos 9. No sé si lo pudiste quizá observar cuando estudiaste Marcos, pero Jesús en los pasajes, tanto capítulos 8, 9 y 10 de Marcos, está enfatizando o está enseñando a sus apóstoles acerca del discipulado. Jesús les va a develar, les va a revelar en Marcos 8 de que Él es el Mesías. Y ahora Cristo le va a decir: no lo digan a nadie. Yo los voy a capacitar y los voy a instruir para que ustedes entiendan realmente cómo se debe predicar el Evangelio. En este marco de responsabilidad cristiana aparece el versículo 42. Fíjense lo que dice el 42. A cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. Texto duro. Primeramente quiero decirles que este mensaje es para mí. A mí me sirvió, me tocó este pasaje y se los quiero compartir a ustedes. Fíjate la advertencia del Señor Jesús. Dice: a cualquiera. Este es un pronombre relativo.
Y este pronombre incluye a todos. No es solamente en el ámbito como Filipenses 2:4 o 1 Corintios 10:32. Este llamado que hace Cristo abarca cualquier género, cualquier edad, cualquier familia, cualquier clase social, cualquier religión. No es un contexto exclusivamente cristiano, hermanos. Este es un pasaje que nos habla de que todos somos llamados a ser cuidadosos en este mandato que da Cristo. En cierto curso, dando clases, un estudiante, estábamos hablando de los AECs, son los Acuerdos Escolares de Convivencia. Y estábamos hablando de la vestimenta. Y el estudiante me dijo, profe, yo no tengo por qué vestirme de cierta forma por mi compañero. Si ellos me miran, es su problema. Yo no soy responsable de por qué el otro me está mirando si me visto de tal o cual forma. Dios no lo ve así. Dios sí nos dice que nosotros somos responsables de la influencia, del impacto que tenemos sobre los demás. Quizá tú puedes ver esto como algo de poca monta, algo sin sentido, algo que no es tan importante. Pero Cristo no lo ve así. Cada vida y cada decisión que se toma en torno a tu influencia, Dios lo aprecia o Dios lo desprecia. Por eso dice el texto, a cualquiera. Para Dios, toda acción, hermanos, toda conducta es observada por Él. Todo aquel que ejerza una influencia sobre el otro, Dios lo mira. De una u otra forma. Fíjate que lo que dice el Señor Jesús en el versículo 42. Todo aquel, este mensaje es para todos, es mundial. Dice, a cualquiera que haga tropezar. Fíjate que tus acciones, dice Jesús, pueden causar un obstáculo, pueden causar una pérdida o no. En este caso, es una advertencia con una connotación más negativa de parte de Cristo. Esta palabra, tropiezo, es escándalo, escandalizo en el griego. Es cuando algo queda visible, notorio, cuando causa vergüenza. Esta palabra es hacer caer en una trampa. Es cualquier cosa que cause desunión entre los hermanos. Esta advertencia es para todos, a cualquiera que haga tropezar. Toda aquella persona que haga de su influencia un impacto negativo, que cause desunión, todavía no vimos la consecuencia. Pero la palabra escándalo, como lo llama el apóstol Pablo, es cuando alguien hace vacilar al débil en la fe. A los débiles en la fe. Es colocar un impedimento para que un incrédulo llegue a los pies de Cristo, o para que el crédulo, o sea, el que está transitando en la vida cristiana, llegue a ser más semejante a Cristo Jesús. Ser un obstáculo para el que no cree y ser un obstáculo para el que cree. Y este tipo de escándalo, este tipo de tropiezo, este tipo de desunión o causa de desunión puede manifestarse de muchas formas, hermanos. La más clara es hacer
violar los mandamientos de Dios, llevar a alguien a que lleve una conducta que viole lo moral de Dios, la propuesta moral de Dios. Pero también un tropiezo es aquella novia o aquel novio que incita a su novio o a su novia a que tengan un contacto físico indebido, que ni siquiera termine en relación sexual. Está siendo un tropiezo para tu compañero de noviazgo. También un cristiano que invita a otro a mirar escenas de películas que son indebidas a los ojos de Dios. El tropiezo puede manifestarse en una dama que se viste de una forma provocativa, con cortes sensuales, que elevan pensamientos inmorales en todos aquellos que miran su forma de vestir. El tropiezo puede manifestarse en hermanos que endulzan su lengua chismoseando por allí. Hermanas o hermanos que se deleitan a hablar cosas, informaciones que no están habilitados a contar, o situaciones personales que no tienen la aprobación del protagonista de dicha conversación para ser hablada. O puede manifestarse el tropiezo en padres que prefieren escuchar a psicólogos en el siglo XXI, en el siglo XX, prefieren tomar la psicología del mundo, de lo académico, de lo secular, antes que escuchar el mensaje de Proverbios. El tropiezo, y podemos hacer una enorme lista, hermanos. El tropiezo puede manifestarse en diversas conductas. Lo que nos está haciendo pensar el Señor Jesús es que te mires, te analices cómo estás usando tu libertad personal. Esa libertad que Dios te ha dado, aunque haya una conducta que no tiene nada de malo en sí misma, pero si va a hacer caer al hermano, no lo hagas. Dice el apóstol Pablo en Romanos 14, 21, hablando de la comida, mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. ¿Podés comer las carnes permitidas? Sí, dice el apóstol Pablo. ¿Podés beber jugo sin fermentar? Sí. Pero si eso va a tentar a mi hermano, jamás lo haré, dice el apóstol Pablo. Nunca. Por más de que esa acción no sea pecaminosa en sí misma. El apóstol Pablo tenía muy claro a esto. Y el Señor Jesús, fíjense que dice en Marcos 9:42, a cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños. Y no está hablando, hermanos, de niños. No está hablando de un rango etario pequeño. Porque la Biblia, por ejemplo, en Marcos 16:16 dice, ¿no? Al que creyere y fuere bautizado, éste será salvo. Dice Marcos 9:42, a estos pequeños que creen en mí. No está hablando de niños, de infantes, sino que está hablando de personas que están caminando, que están transitando la vida cristiana. Ten cuidado, dice Jesús, en aquellos hermanos que recién han iniciado la vida cristiana. El cielo sí analiza tu influencia para aquellos hermanos, para aquellas hermanas que son niñas, niños espirituales. El Señor Jesús nos enseña que debemos acompañar a estos pequeños en la fe. Dice el versículo entonces 42, a cualquiera que haga tropezar a uno de estos mis pequeños que creen en mí, ahora viene la consecuencia. Dice el pasaje, mejor le sería que se le atara una piedra de molino al cuello y se le arrojara al mar. En tiempos bíblicos,
los molinos tenían dos piedras. La piedra de arriba estaba como perforada por una piedra de adentro que era movido por un burro, por un asno. Se cree que más o menos pesaba esa piedra entre 1 tonelada y 1,5 toneladas. Jesús dice, mira, si tú no escuchas este consejo, es mejor que te aten una piedra de este molino y te echen al mar. Jesús acá no está fomentando el suicidio, hermanos, no me entiendan mal. Porque el texto dice, es mejor que te echen. O sea, alguien va a hacer la acción fea, horrible a los ojos de Dios por ti. Jesús no está fomentando el suicidio, pero sí está hablando de la seriedad de hacer pecar a otros. El Señor Jesús nos está llamando, hermanos, a que cuidemos nuestra conducta, a que seamos conscientes en cómo vivimos, a que midamos el alcance de nuestras acciones, de nuestra influencia para con el otro. ¿Por qué? ¿Por qué Jesús nos dejó esta recomendación a nosotros? Jesús, el primer propósito, creo que hay 2 propósitos de por qué Jesús deja este pasaje. El primer propósito es que Dios nos enseña que ejercer una influencia impía hacia otros, hecha por un cristiano, no es menos odioso a los ojos de Dios que si lo hiciese un impío. O sea, no creas que por ser cristiano vas a tener coronita ante el juicio de Dios. Dios desprecia la acción de hacer perder a alguien, sea que tu nombre esté en los libros de la iglesia. El apóstol Pablo declara en 1 Corintios 8:12 algo terrible. Miren lo que dice, escuchen. Dice, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. O sea, cuando vos lastimás a un hermano, cuando sos de mala influencia hacia el otro, no pienses que estás lastimando directamente al hermano o a la hermana. Dice el apóstol, estás lastimando, estás pecando, estás yendo en contra de Cristo. Esto es terrible. Miren lo que les voy a decir, hermanos. Si tú tienes esta acción de 1 Corintios 8:12, quiero decirte que estás siendo, o que estoy siendo, cómplice del diablo para destruir una vida que Cristo vino a edificar en la cruz. El apóstol Pablo en Efesios 5 dice que Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, purificándola con la palabra. Tú estás yendo en contra del proyecto de Dios. Yo estoy yendo en oposición al proyecto que tiene Dios para con esa persona. El cielo entregó todo el don en Jesús en la cruz para que nosotros podamos edificarnos, santificarnos, crecer en Cristo, y es terrible de que tú estés trabajando en contra del proyecto de Dios. Es terrible de que yo esté trabajando en contra del proyecto de Dios. Cristo tiene un proyecto de perfección para esa persona y tú estás colocando escombros en esa vida. Esto es detestable a los ojos de Dios. La persona que actúa así, Dios dice, tu vida no tiene sentido. Tu vida no tiene sentido. Nosotros, los cristianos, hermanos, no merecemos un castigo menor cuando hacemos esto. Porque el texto dice a cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeños que creen en mí. No creas que estás en un pedestal por llamarte cristiano, por ser miembro de.
por ser bautizado, porque este llamado nos alcanza a todos. Es detestable a los ojos de Dios cualquier persona, quien quiera que sea, que hace caer a otro. Fíjate lo que dice Elena de White en esta cita, es muy interesante. Este está en el tomo 2 de Joya de los Testimonios, página 85. Ella dice, quien quiera, nuevamente, a cualquiera, dijo Cristo. Ella dice, quien quiera, que por engaño voluntario, nota, dice, si tú eres consciente del manejo de tu voluntad, o, dice ella, por su mal ejemplo, es mi conducta y yo vivo como quiero, por su mal ejemplo, extravía a un discípulo de Cristo, es culpable de un grave pecado. Un grave pecado. Quien quiera, y sigue la cita nuevamente, a cualquiera, como dijo Cristo. Si no te quedó claro, dice Elena White, te lo recalco. Quien quiera que seas, si lees Marcos 9:42, cualquiera, quien quiera que le haga objeto de calumnia o ridículo a un cristiano, insulta a Jesús, insulta a Cristo, nuestro Salvador, nota todo daño hecho a los que le sigan. Es terrible. Pero el Señor Jesús dejó un segundo propósito con este pasaje. Es que si una persona está colocando escombros al andar en relación con otro y no siente dolor, ni cargo de conciencia, ni un pesar, y dice, en el nombre de su libertad, tengo la libertad en Cristo, soy libre para... Quiero decirte que estás yendo a la destrucción. Fíjense lo que dicen los versículos 43 al 48. Si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego donde no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo, porque mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser arrojado al infierno, al fuego donde no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Jesús nos está diciendo, hermanos, que el asunto del reino de Dios, la vida eterna y la salvación es tan importante que debes comprender de que hay un costo al transitar la vida cristiana. La vida cristiana, hermano, es tan importante, dice Cristo, que aunque nosotros sabemos que no nos salvamos por obras, cuando Jesús llega a nuestra vida, transforma nuestro corazón egoísta, las obras empiezan a salir. Y si vas a tener que cortar algo, una amistad que te hace mal, vas a tener que cortar con una deuda que te preocupa, vas a tener que cambiar tu ropero porque yo me vestía de cierta forma y yo entiendo el programa, el estilo de vida para con Dios, vas a tener que hacerlo. Porque el cristianismo tiene un costo. Jesús acá no está hablando de mutilarnos, hermanos, no. Pero prefiero perder, dice Jesús, prefiere perder una amistad, prefiere perder esa deuda, prefiere perder ese ropero y entrar al reino de los cielos antes que disfrute esas cosas y te pierdas la vida eterna. El Señor Jesús nos está llamando la atención a que entendamos, hermanos, de que cuando Jesús está en nuestra vida, nosotros no nos quedamos igual.
El apóstol Santiago dice, una fe sin obras está muerta. Muerta. Y una de las manifestaciones más evidentes que tiene la fe, hermanos, es el amor al prójimo. Es el amar al prójimo. El apóstol Pablo en Romanos 13 dice que el que ama al prójimo y a Dios ha cumplido toda la ley. Porque el centro de la vida cristiana es bendecir al otro. Es ser de buena influencia al otro. 1 Juan 3 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Si tú no amas a tu hermano, tú estás muerto espiritualmente. Si yo no amo a mi hermano, yo estoy muerto espiritualmente. El que no ama a su hermano permanece en muerte, dice Juan. Versículo 15. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Es un asesino, hermanos. Y el capítulo 3 de 1 Juan viene hablando de Caín, que mató a su hermano. Tú sí eres guarda de tu hermano. Esa pregunta atrevida que hizo Caín, hermanos. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Sí, dice Dios. Si tú no lo ves así, algo está pasando en tu vida espiritual. Hay algo que tienes que solucionar. Y el versículo 16 nos conecta con el amor de Cristo hacia nosotros. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Si Cristo lo hizo contigo, tú eres también un agente de bendición para los demás. Si te llamas realmente cristiano, tienes que ser de buena influencia para tu hermano, para tu hermana. 1 Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es mentiroso. Es mentiroso, dice la Biblia. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? La vida cristiana, hermanos, fue construida, el Evangelio está construido para bendecir a los demás. Dios tiene que transformar nuestro corazón. En términos prácticos, ¿qué nos dice Marcos 9:42? Es que hagas todo lo que está a tu alcance para que tu hermano siga creciendo en el camino de Jesús. Todo lo que esté a tu alcance, todo lo que esté a mi alcance. Tenemos que empezar a evaluar, hermanos, a analizar nuestra vida, sea que compartamos con un matrimonio, con un hijo, con un vecino, hacer todo lo que yo pueda, todo lo que esté a mi disposición para ayudar a mi hermano, a mi hermana en la fe. Este es un tipo de amor extravagante. Esa palabra es muy interesante. Supera los límites. Es un amor radical, es un amor total, es un amor completo, hermanos. Es un amor que es un amor tan desinteresado, al punto de decir no a cosas legítimas o buenas en sí mismas. Yo puedo comer esto, sí podés comer, pero si eso va a traer debilidad a tu hermano, no lo hagas. No lo hagas. El amor que fomenta Marcos 9:42 es un amor radical, es un amor total. Ojalá que nosotros como iglesia seamos conscientes, que pensemos, hermanos, que despertemos nuestra conciencia. ¿Qué tipo de amor estoy ejerciendo yo para con mi hermano o para con mi hermana? ¿Qué tipo de influencia estás haciendo? ¿Estás realmente en sintonía con el amor de Dios que nos presenta Marcos 9:42 como el cielo lo ve?
¿Será que gozaremos de influenciar a otros para el bien? ¿Será que ese es nuestro deleite? ¿O tenemos un corazón satánico, maligno, que nos deleitamos en hacer mal al otro? Ojalá que nosotros, a conciencia, hermanos, porque este mensaje me sirvió primeramente a mí, que podamos levantarnos cada mañana y decir: Señor, ayúdame en este día. Ayúdame a que mi vida tenga sentido. Hermanos, es un negocio redondo. Gasta tu vida para influenciar a los demás bien, porque dice la Biblia: el que pierda su vida por esta causa la ganará. Pierde tu vida por la causa de Dios, gasta tu vida por la causa de Dios, y te aseguro que el cielo te retribuirá más que suficiente. La eternidad estará garantizada para ti. Que Dios les bendiga ricamente, que tengan un hermoso sábado en compañía de Dios.